Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hemos vuelto por acá donde nuestro amigo Alejandro, en el municipio del Espinal, departamento del Tolima, a que nos hable de piscicultura. ¿Por qué? Porque la piscicultura es una actividad moderna, es una actividad ambientalmente muy importante, pero sobre todo nutricionalmente. Muy sencillo, por cada pescado que nosotros consumamos que venga de una factoría de estas, estamos evitando la presión sobre un pez que está en su ambiente natural en los ríos. Entonces esta actividad tiene que diseminarse por todo el país, con aguas frías, con aguas tibias, con aguas calientes. Donde podemos tener desde truchas, salmones, hasta cachamas, yamús, bocachicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta actividad donde nosotros podemos aprovechar la oferta ambiental que tenemos de agua, más la calidad de nuestros suelos y con una inversión económica muy bien equilibrada, podemos ser rentables en el campo. Muy buenos días, amigos del Mundo del Campo. Hoy les damos nuevamente la bienvenida a la Granja El Nogal. Nos encontramos aquí para aprender un poquito más acerca de acuicultura, que es un término que muy pocas personas manejan, pero que hoy en día es lo que manda la parada en todo esto de los cultivos que involucran organismos acuáticos. Bueno, la Granja El Nogal es una empresa muy joven, llevamos 8 años en el mercado, somos nuevos en esto de la acuicultura. Y llevamos 8 años, no solamente aprendiendo, sino generando conocimiento y generando ciencia y tecnología en la parte acuícola, en todo lo que es producción de organismos acuáticos, para poder compartir con las personas que quieren ingresar a este medio todo lo referente a la cría de peces y a la cría de moluscos, de ornamentales, sobre todo en tecnologías intensivas y superintensivas. La Granja El Nogal está ubicada en la vereda Agua Blanca, sector La Dulce, en el municipio de Espinal, departamento del Tolima, 390 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una pluviosidad más o menos de 330 360 milímetros al año, con una temperatura que promedia los 34 a los 38 grados durante todo el año. Como ven, estamos en un sitio bastante difícil medioambientalmente hablando. Esta granja se situó en un terreno en donde éramos muy pobres en agua, ¿sí? No solamente en lluvia, sino muy pobres en suelo, muy pobres en escorrentías y en aguas, en ríos, en quebradas, y decidimos, sin embargo, dar un paso adelante y probar con esto de la acuicultura. Era muy difícil al comienzo pensar en hacer acuicultura sin tener un río que pase por la mitad de la finca, sin tener agua suficiente, que es en lo que piensa todo el mundo, y digamos que rompimos ese paradigma. Cuando uno piensa en piscicultura o en acuicultura, uno piensa que no se puede hacer un cultivo de peces si uno no tiene una gran cantidad de agua. Y la verdad es que todos esos conceptos han venido cambiándose a lo largo del tiempo y nos hemos dado cuenta de que uno puede manejar explotaciones de manera mucho más inteligente, sin gastar tanto los recursos que le da a uno el medio ambiente, sin dañar el suelo, sin gastar mucha agua, y de esta forma poder ser productivo y eficiente produciendo carne de origen animal proveniente de medios acuáticos. Cuando nosotros comenzamos nos dimos cuenta de que uno tiene que tener en cuenta muchos factores no solamente del clima y del medio ambiente, sino factores físicos que se encuentran en el terreno, factores físicos con los que tenemos que encontrarnos permanentemente en las fincas. Y antes de montar un proyecto, uno debe pensar en varias cosas principalmente. Uno es, ¿qué tipo de organismos quiero yo producir? Voy a producir moluscos, como camarones, como ostras, almejas, qué sé yo. Voy a producir peces. ¿Qué especies de peces voy a producir? Tengo que ver que si tengo una finca en una zona muy caliente, en un clima súper caliente como es acá en el Espinal,
en donde la temperatura del ambiente ronda los 38 grados y la temperatura del agua está entre los 29 y 30, no puedo, por ejemplo, cultivar trucha o salmón, que son especies que prefieren o que tienen dentro de sus requerimientos biológicos el desarrollarse en aguas de temperatura fría. Entonces yo tengo que ver qué puedo cultivar dependiendo del medio ambiente en el que esté. Con esos requerimientos animales, yo también, pues juegan otros papeles muy importantes, como son la parte bioquímica del agua, ¿sí? Y la parte microbiológica del agua. Entonces yo tengo que saber qué voy a cultivar para saber pues dónde tengo que poner mi producción, ¿no? Si yo ya tengo la finca o ya tengo el terreno, yo tengo que ver la parte física de mi finca. Si voy a hacer estanques en el suelo, en la tierra, tengo que ver de que pues, para poder hacer eso no se me va a infiltrar el agua. Es decir, que los suelos no sean muy arenosos, que no se infiltre demasiado el agua para no tener pérdidas. En ese sentido yo tengo que tener suelos con presencias altas de arcillas, ¿sí? O de gredas para que se me retenga el agua, y si no, pues hay digamos que muchas técnicas en donde se involucran estiércoles animales, afrechos, cascarillas con las que yo puedo hacer una especie de pañete y puedo impermeabilizar los poros de las paredes de los estanques. Otra cosa que yo tengo que ver que es clara a la hora de pensar en un montaje acuícola es si yo voy a hacer un montaje intensivo, superintensivo, hiperintensivo o tradicional. Tradicional, háblese de lo que se viene trabajando hoy en día, pues hasta hoy, que son las piscícolas que tienen 4 o 5 peces por metro cuadrado o por metro cúbico, en donde yo requiero recambio permanente de agua, en donde yo requiero, digamos, cierto espacio para que los animales se puedan producir debido a que no tengo una aireación o una oxigenación artificial. Ya cuando estamos hablando de sistemas intensivos, superintensivos o hiperintensivos, yo ya tengo que pensar en sistemas de filtración, en sistemas de sedimentación, en sistemas de aireación o de oxigenación artificial y por ende de consumo de energía y de comprar o de tener equipos que hagan esa tarea. Ya regresamos. El mundo del campo. Vive la experiencia Case IH. Conoce la tradición y portafolio de la marca con más de 180 años para el campo colombiano. Case IH, apoyando a los agricultores ayer, hoy y siempre. Doraquil y Crecedor, ideal para programa de cría, levante y ceba. Doraquil, 1 mililitro por cada 50 kilogramos de peso vivo. Crecedor, regulador orgánico, aumenta la producción y favorece la reproducción. Encuentra estos productos en tu agropecuaria de confianza. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Sistemas de ensilaje mecánico y manual Ideagro. Mecanización en nuestros campos. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo. Un descanso del otro mundo. Las mejores ganaderías de carne, leche y doble propósito de Colombia están en revistageneticabovina.com, publicación especializada en reproducción genética y biotecnología. Recuerde, revistageneticabovina.com. Seguimos con El Canal, el mundo del campo.
La acuicultura se ha complicado solamente un poquito. ¿Por qué? Por el tema económico. Tenemos que ser muy juiciosos. Antes hacíamos un huequito en la finca o en el tanque de reserva, echábamos unos alevines que generalmente nos regalaban, ahí los soltábamos, le echábamos guayaba, le echábamos cualquier cantidad de cosas y finalmente por allá, al cabo del tiempo, que puede ser poquito o mucho, sacábamos los animales. Pero resulta que todos los días tenemos que ser más profesionales en este tipo de actividad. Una actividad que su margen de rentabilidad no es que sea muy grande, pero que la necesidad y la demanda sí crece todos los santos días. Bueno, si estoy pensando en montar un proyecto acuícola, un proyecto piscícola, y este proyecto involucra gran cantidad de organismos acuáticos, es decir, estoy pensando en un sistema intensivo, superintensivo o hiperintensivo, tengo que pensar en que esos sistemas requieren equipos como oxigenadores, como aireadores o algún tipo de filtro que me permita recoger sedimentos y hacer el agua mucho más liviana, ya que voy a tener en este tipo de explotaciones una gran cantidad de sedimentos y de materia orgánica que tengo que transformar o que tengo que sacar del agua para que no vaya a tener problemas como intoxicaciones por amonio, por amoníaco, por nitritos. Entonces, cuando yo tengo este tipo de explotaciones, pues lo principal en lo que tengo que pensar es que voy a tener un consumo energético importante. Como tengo que pensar en que tengo que tener un consumo energético importante, tengo que tener una red suficiente y de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy a gastar energía eléctrica de la red pública, pues yo tengo que ver, uno, que la energía sí llegue a mi finca, ¿no? Porque si es una granja o una finca en donde no hay energía eléctrica, pues empecé ya pecando y tengo que buscar alternativas que mitiguen ese problema. Si tengo ya red pública, tengo que ver si es monofásica, bifásica, trifásica, y dependiendo de eso, el costo y la eficiencia de los equipos va a variar. Entonces esa es una cosa muy importante en la que yo tengo que pensar, que yo tengo que en algún momento llegar a pensar en equilibrar la producción con el consumo de energía. Otra cosa, fuera del medio ambiente, fuera de la parte eléctrica, es la distancia hacia un centro de acopio de concentrados, hacia la parte donde voy a vender los animales, la distancia a la que quede mi finca de un centro urbano o un centro de mercado. ¿Por qué? Porque si mi finca está muy retirada, por ejemplo, de un centro urbano y me sale muy costoso, por ejemplo, el transporte del alimento concentrado de los animales, pues yo tengo que buscar alternativas porque eso me va a acrecentar los costos, ¿sí? Fuera de eso, si yo produzco pescado, ¿sí? Pero tengo que estar, mejor dicho, 8 o 10 horas en burro para poder sacar el pescado, pues lógicamente voy a tener muchísimos problemas con la cadena de frío, voy a tener problemas porque se me va a deteriorar el producto, estamos hablando de inocuidad y yo no puedo pecar en eso. Entonces la distancia de mi finca a un centro urbano también es supremamente importante. Ahora bien, si yo ya he resuelto todos esos problemas, yo tengo que pensar en los requerimientos del animal. Ya tengo la finca, ya resolví los problemas energéticos, ya resolví los problemas de distancia, ya resolví los problemas de alimentación concentrada, de energía eléctrica. Yo tengo que pensar en qué voy a producir, ¿sí? Para poder saber ese organismo qué requerimientos biológicos tiene, ¿sí? Porque posiblemente en mi finca yo tengo agua de una calidad, ya sea de un río, ya sea de un aljibe, de un pozo profundo, de una quebrada, pero los requerimientos de mi animal no están cubiertos por la calidad de agua que yo tengo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo quiero producir cachama, la cachama requiere un medio ligeramente ácido, es decir, un pH ligeramente ácido, 6,5, 6,8, con cierta dureza, con cierta alcalinidad, con cierta electroconductividad, con ciertos parámetros físico-químicos en el agua, ¿sí? Y si mi agua, por ejemplo, no cubre esos requerimientos, yo tengo que hacer unos correctivos y muchas veces esos correctivos en el agua pueden llegar a ser sumamente costosos, ¿sí? Yo no puedo luchar, a veces es mejor no luchar con la naturaleza, ¿sí? Que yo estoy en la sabana de Bogotá en un frío tremendo y en vez de ponerme a producir trucha, capitán de la sabana, carpa o alguna especie que se me adapte a las aguas frías,
tengo el capricho de producir cachama o de producir tilapia, pues lógicamente voy a tener que incurrir en calefactores para calentar el agua, voy a incurrir en de pronto hacer un invernadero para crear un medio ambiente propicio y que se me caliente el agua para los peces que voy a producir. Todo eso, cuando yo lucho contra la naturaleza, todo eso se vuelve costoso y eso aminora mi utilidad y aminora la capacidad productiva que pueda yo tener en algún momento dado. Entonces yo tengo que ver qué quiero producir y ver si los requerimientos del animal están equilibrados con el agua que yo tengo para producir. Por otro lado, yo tengo que ver si de pronto tiene algún contaminante el agua, o sea, qué sé yo, río arriba o quebrada arriba, hay una mina de algún tipo de metal, de mineral, y me están contaminando el agua y toda esa agua viene contaminada. Tengo que ver eso. Por otro lado, ya para parametrizar los requerimientos de los animales, yo tengo que ver de qué forma analizo también la físico-química del agua, que es el segundo estudio que yo tengo que hacer en el agua. ¿Sí? Ya con la físico-química del agua yo cubro el resto de los requerimientos del animal. ¿Sí? El pH, la dureza, la alcalinidad, todo de lo cual hemos hablado. ¿Sí? Y ya con eso, digamos que equilibro el agua que yo necesito para mi explotación. Ya regresamos. El mundo del campo. Amigo arrocero, reduzca los costos, tiempos y maximice la eficiencia de sus aplicaciones de agroquímicos utilizando los drones DJI, Agras y los coayudantes SIS. Para pequeñas, medianas y grandes extensiones, los drones son su mejor herramienta para una agricultura de precisión, eficiente y rentable. Grupo SIS, distribuidor autorizado de drones y equipos DJI, Agras para Colombia. Y en Grupo SIS, cultivamos la evolución del agro. Motomart S.A. Más de 40 años de experiencia en la comercialización de maquinaria para el desarrollo agropecuario y la construcción en Colombia. Contáctenos. Llegó a Colombia Papapun, la bomba hidráulica más eficiente del mundo. Suba agua sin combustible, sin riesgos, sin costos. Más de 60 países lo demuestran. Papapun de Hidrocero Energy, agua sin costo. Mejora el rendimiento productivo y reproductivo de sus animales con Gestagan, aportando fósforo, selenio, zinc, cobre y yodo, un producto de Laboratorios SFC. Soto Soluciones Agroindustriales. Lleve su producción agropecuaria al siguiente nivel con equipos e implementos confiables y de la mejor calidad. 70 años, 3 generaciones transformando y fortaleciendo el campo colombiano con tecnología. Soto, soluciones hechas para el campo. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Revista Agricultura de las Américas, más de 55 años de circulación, con todos los temas, la más completa y actualizada información del sector agropecuario para el productor rural y la gente del agro. Conozca los avances de la agricultura inteligente y sostenible, la ganadería regenerativa, el bienestar animal, las noticias de la política rural, la agroindustria y los emprendimientos agropecuarios. Revista Agricultura de las Américas. Encuéntrenos en www.agriculturaenlasaméricas.com y síguenos con @revistaagricultura. Director Fabio Romero Martínez. Seguimos con el canal El Mundo del Campo. Bueno, en nuestro caso, aquí en la Granja El Nogal, en el Espinal Tolima, nosotros quisimos poner una explotación piscícola, pero todavía no teníamos como muy claros los conceptos. Cuando uno habla de piscicultura, uno habla de producción de peces, única y exclusivamente. Pero resulta que hoy en día ya tenemos que dejar ese concepto de piscicultura a un lado y hablar de acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? Es la explotación de organismos acuáticos. ¿Por qué yo les digo esto? Porque uno ya tiene que dejar de pensar solamente en los peces, ¿sí? Y pensar en que hay bacterias, microorganismos, en el agua conviven los peces con virus, con bacterias, con levaduras,
con un montón de organismos, fitoplancton, zooplancton y otro montón de animalitos, insectos, plantas y organismos microscópicos, y no solamente conviven con ellos, sino que todos ellos hacen los diferentes ciclos naturales y biológicos que le permiten a los peces vivir y llegar a crecer y a desarrollarse como nosotros queremos. Son las bacterias que hacen el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del potasio. Son aquellas bacterias y microorganismos que les dan también alimento vivo a los animales. Entonces, todo eso me permite a mí tener una explotación equilibrada. En nuestro caso, aquí en la Granja del Nogal, nosotros quisimos comenzar un proyecto acuícola tradicional, ¿sí? Haciendo estanques en tierra. Pero nuestro suelo, acá el suelo de la región es muy arenoso, es un suelo más utilizado para otro tipo de proyectos como la producción de arroz, como la producción de yuca, otro tipo de explotaciones, ¿sí? Que requieren ese tipo de suelos. Pero para la acuicultura no es un suelo muy propicio, ya que el agua se infiltra y las pérdidas de agua pueden ser bastante importantes. Aquí la región del Espinal tiene muy pocas explotaciones en suelo. Las pocas explotaciones que hay en suelo, en estanques tradicionales de tierra, se hacen cuando están muy cerca a un distrito de riego, es decir, cuando gran cantidad de agua y de lodos son capaces de pasar a través de los estanques y tapar asimismo los poros. Esos lodos ayudan a tapar las porosidades de las paredes y a que no se infiltre el agua. En nuestro caso, después de hacer 1.000.000 de pruebas y de probar tratando de sellar las paredes, trayendo gredas y arcillas de otros lados, que son, digamos que cosas costosas, como yo les digo, uno no debería pelear contra la naturaleza, decidimos que nuestro proyecto debería ir enfocado al uso de geomembranas. ¿El uso de las geomembranas para qué? Básicamente para minorar costos, ¿sí? Porque pues, es muy costoso tratar de sellar de manera natural los estanques. 2, si lo hago de manera artificial, yo tendría que poner plástico en el piso, tendría que pañetar con cemento las paredes de los estanques y todo ese tipo de adecuaciones son supremamente costosas y no son para toda la vida, ¿sí? Tienen un gran deterioro por los movimientos naturales de la tierra y del suelo. Entonces decidimos trabajar con geomembranas. Al comienzo no sabíamos, pues primero cómo trabajar las geomembranas, segundo cómo ser eficientes trabajando en geomembranas, porque pues cuando a ti te hablan de trabajar con un estanque, por ejemplo, de 12 metros de diámetro, es decir, 140 metros cúbicos, son 140.000 litros, pero 140.000 litros que si yo digo voy a manejar acuicultura tradicional y voy a meter de a 5 peces por metro con agua, el chorrito de agua entrando y el chorrito de agua saliendo, pues no voy a tener una gran cantidad de peces y una gran cantidad de kilos de carne producidos. Entonces, pues no es muy eficiente este tipo de instalaciones para un sistema tradicional. Y es muy costoso para un sistema tradicional. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que ir un poquito más allá, de que teníamos que ir ya a un sistema intensivo o superintensivo y si podíamos, hiperintensivo. En este sentido existen, digamos que varios tipos de producción. Aquí se puede hacer un RAS, o sea, un sistema de recirculación de agua, ya sea abierto o cerrado, es decir, con entrada o con no entrada de agua. Podríamos hacer un sistema biofloc, que el sistema biofloc es un sistema que involucra microorganismos y que involucra gran cantidad de plancton de diferentes tipos para hacer los ciclos biológicos, como les explicaba en el agua. Y averiguando de todo un poquito, pues el sistema que nos salía, digamos, más beneficioso a nosotros y más económico el montaje, ya con lo que teníamos era el sistema biofloc, ¿sí? Ya que RAS, pues digamos, requiere un poco más de equipos y requiere un poco más de filtros. Un sistema RAS involucra un filtro tambor, un filtro biológico, un filtro bioquímico, involucra un filtro de rayos ultravioleta, es un sistema muy complejo de bombeo y un sistema muy complejo de tuberías y de cosas para llegar a tener un sistema intensivo en aguas limpias.
con recirculación, en donde el agua tiene que pasar varias veces a través de sus sistemas de filtración para que los animales se desarrollen, crezcan y produzcan carne de buena manera. A nosotros se nos hacía un poco más sencillo y un poco más económico el sistema Biofloc. Biofloc, dicho en español, es un sistema de flóculos vivos. Los flóculos son unas partículas que se encuentran en suspensión en el agua y que están compuestas por virus, hongos, levaduras, por fitoplancton, es decir, plantas microscópicas, zooplancton, es decir, animales microscópicos, por bacterias de muchos tipos, unas bacterias que pueden producir su propia energía, como son las autotróficas, que se dividen en quimiautróficas, que son las bacterias que convierten los metales pesados como el hierro divalente y todos estos metales en su energía para poder metabolizar. Están las fotoautróficas, que son las bacterias que hacen fotosíntesis con la luz del sol. Son organismos fotosintéticos que contienen clorofila también, igual que el resto de las plantas, y este tipo de bacterias trabajan de día produciendo oxígeno y convirtiendo gas carbónico y otros gases de la respiración en glucosa y energía.